Hola, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros en esta reunión, en este webinar. Es un gusto que nos estén acompañando. A ver, autosuficiencia visual, estimulación y rehabilitación, asociación civil. Les agradece su tiempo y especialmente su interés por mejorar la calidad de vida de las personas. En esta ocasión nos hemos dado a la tarea de hacer un programa destinado a personas que no necesariamente están en el área del cuidado del ojo como clínicos o que están en el área de la enseñanza de personas con algún tipo de problema visual, sino lo hemos abierto a otras áreas, como por ejemplo a la especialidad de geriatría, como por ejemplo a personas que están a cargo del cuidado de los pacientes geriátricos, de las personas de tercera edad y a público en general. Nos interesa muchísimo el ir abriendo las posibilidades que tenemos para que la información vaya permeando desde los profesionales a las personas involucradas. Y todos tenemos relaciones con personas geriátricas. De tal manera que vamos a romper ahora algunos mitos que se hacen al respecto y se van a dar una serie de consejos prácticos para cuidar justamente la visión de la persona de tercera edad. Es un gusto que esta noche nos va a hacer favor de platicar sobre este tema la doctora Mildred Fromo Guerra, quien es oftalmóloga, especialista en rehabilitación visual y además tiene conocimientos y una especialidad en geriatría. Entonces es la persona idónea para que podamos estar hablando sobre este tema. De tal manera que, pues, si Minei estás por ahí, podemos dar inicio a la reunión. Sí, aquí estoy. No sé si se me escucha. Sí, perfecto, Súper. perfecto. Muchas gracias, por estar con nosotros esta noche, por haber preparado este webinar y por haber preparado también el curso que les vamos a anunciar al final. Es un gusto tenerte con nosotros. Tienes todas las credenciales del mundo para informarnos al respecto de qué manera podemos cuidar la visión de una persona geriátrica. Gracias, Lu. Pues sin más, entonces voy a empezar por compartir la pantalla. Listo. Listo. Muy bien. Ok, entonces, me encantó. Antes que nada, tengo que agradecer, como siempre, a todo el equipo de AVER, porque esta parte del grupo de AVER, de ir siempre, pues viendo las necesidades de la población que se acerca, ¿no? A ser rehabilitada con nosotros y que contamos con la rehabilitación de niños, la rehabilitación de adultos mayores, y cada una realmente representa un nicho de oportunidad para hacernos crecer como especialistas en la visión baja. Y esto, pues a mí me ha enriquecido muchísimo porque hablando del paciente, del adulto mayor, es pues muy reconfortante. Yo he aprendido mucho, es un gusto que siempre he tenido. Los adultos mayores siempre me han llamado mucho la atención, tanto que antes de formarme como oftalmóloga, me apasionaban los adultos mayores y empecé a estudiar desde la gerontología al adulto mayor. Después decidí hacerme oftalmóloga y con esta, pues yo digo, enfoque o gusto por el adulto mayor, me encontraba ya de
residente, haciendo la residencia de oftalmología, pero como que me conocían entre mis compañeros, como sabían que yo era la que me encantaban los adultos mayores, tanto que cambiaban pacientes. Tengo que contarles que cuando llegaba, por ejemplo, un adulto mayor con dificultad auditiva, como que sabían que yo les tenía mucha paciencia y era adulto mayor, y yo era la que me quedaba con ellos. Y después me podían ver saliendo de los le he dado el espacio para escucharlo, porque encuentro historias con ellos y siempre me ha apasionado el saber, entre más adulto, qué comía esa persona, qué pensaba, cómo era su vida para poder haber llegado en ese estado a esa edad, con qué era lo que influyó en esta persona para que estuviera en ese. Y me encantaba hablar con pacientes sanos, con adultos mayores sanos. Entonces, pues no me queda nada más que decir gracias. Quiero que sepan que todo el equipo está involucrado en esto. Quien escogió, quien le puso el nombre fue nuestra querida doctora Lourdes Medina. Y esto me encanta también porque me hizo abrir, o sea, ¿qué te parece este título? Y híjole, ¿cómo cuido la visión de un paciente geriátrico? No es llegar aquí y hablar, es esta patología y esta patología como oftalmóloga, sino lo que me gusta hacer, que es cómo cuido a este paciente, qué le puedo dar de consejos para que tenga un proceso con el menor deterioro posible. Entonces, pues no tengo más que decir que gracias. Yo sé que normalmente esta diapositiva va al final, pero no, gracias Lur, gracias mi equipo por permitirme dar esta plática. Y vamos a empezar hablando un poquito de lo que es el envejecimiento, ¿no? Y bueno, tenemos que recordar aquí la primera palabra que se me ocurrió y que vino a mi mente es la geriatría. Y si ustedes recuerdan, la geriatría es la rama de la medicina que va a estudiar en prevención el diagnóstico, el tratamiento, los cuidados incluso paliativos, que ya son al final de la salud en estas personas, en el adulto mayor. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de preservar la salud y la funcionalidad de esta persona para tener su independencia. Eso hace la geriatría. Mientras que la segunda palabra, que es la gerontología, es el estudio del envejecimiento de todo ser humano. Esto va a hacer que se englobe tanto a la geriatría y se va a relacionar con las diferentes ciencias alrededor del adulto mayor, o sea, las diferentes ciencias que estudian en algún momento al adulto mayor o al proceso de envejecimiento también. Y entonces podemos, me gusta de ontología, un arquitecto que esté involucrado que sea gerontólogo, puede haber un enfermero, un médico, un abogado, son todas aquellas personas que desde su rama aportan al cuidado del adulto mayor. Ahora bien, tenemos que considerar que la edad cronológica de una persona no es el único parámetro para definir un proceso sociodemográfico, pero sí es el más aprobado y por eso es que existen estas ciencias, ¿no? El envejecimiento, todos lo sabemos, es un proceso natural. No podemos, es natural, es parte de la vida. Es inexorable, no hay cómo podamos hacerlo para que no ocurra. Que tiene una evolución continua desde que nos estamos gestando hasta que fallecemos. No hay nada que lo detenga. Está caracterizado por la pérdida progresiva de la reserva funcional de cada órgano que compone nuestro organismo. Y bueno, eso hace
que seamos únicos también en la forma de envejecer. ¿Cómo vamos a dividirlo? Se divide el envejecimiento fisiológico y en el envejecimiento patológico. Y desde ahí ya nos hace pensar en conceptos como las frases que conocemos de esto es un envejecimiento exitoso, o incluso lo que sería lo contrario, un síndrome de fragilidad, ¿no? Que es cuando el adulto ya entra en una inexorable suma de cambios que son lo suficientemente importantes para que exista ya debilidad y que el proceso se continúe de una forma un poco más acelerada. Entonces, se me hace increíble esto, ¿no? Se me hace como cuando estudiamos la visión y tenemos desde un 20/20 hasta como vemos los que nos dedicamos a la visión baja, está este abanico de posibilidades de visión. También existe lo mismo en el envejecimiento. Tenemos un abanico de posibilidades para que una persona envejezca. Ajá. Mucho de esto va a estar determinado, claro, por quién fue, cómo se cuidó, como vamos a ver más adelante, pero es un proceso que en cuanto volteamos a verlo y lo estudiamos, podemos cambiar el curso y en vez de llegar a un síndrome de fragilidad en un momento temprano, podemos convertirlo en algo más exitoso para esa persona. Y para esto, diría yo, ¿cuándo inicia el envejecimiento? Bueno, podríamos verlo desde muchos puntos de vista. Lo importante es que conozcamos que vejez no es lo mismo, no es sinónimo a envejecimiento. Ajá. El envejecimiento, ¿cuándo comenzaría? ¿Cuándo podrían ustedes pensar ya está envejeciendo esta persona? Desde el estricto sentido de la palabra, ajá, podría ser, es el proceso ay, se me salió. Aquí se ve mejor, ¿verdad? Ahí está completa la pantalla. Hola, hola. Ahí estás perfecto. Perfecto. El envejecimiento empezaría pues realmente siendo un proceso que inicia en el nacimiento y termina con la muerte, sí y no. Incluso si lo vemos desde el punto de vista de hay pensamientos dentro del estudio del adulto mayor que incluso antes del nacimiento empieza, porque empieza en el momento donde existe la concepción y de ser una célula, en 9 meses se forma un humano. Entonces, en tiempo sería de forma literal cuando más envejecemos, ¿no? Y esto es como para volar la mente, porque ¿cómo puede ser que en 9 meses 2 células que se unieron forman este maravilloso cuerpo? Entonces, sin embargo, piensen en que es un proceso, ¿no? Puede ser cuando empieza la concepción. Lo importante es que termina cuando nos despedimos de este plano y nos encontramos con nuestra muerte. La vejez es una etapa de vida que comienza a los 60 años y es considerada la última etapa de la vida y forma parte de ese proceso de envejecimiento. Pero volvamos a esto. ¿Cuándo empezamos a envejecer? Pues ya les decía yo, desde la concepción, desde el embarazo. Cuando yo estudié, hice pues, este estudio en gerontología, me explicaron que aparecía a los 26 años, ¿no? Hay hay muchos puntos de referencia. Hay otras personas que dicen a los 34, a los 35, a los 40. Y yo lo veo realmente pensemos cómo lo vivimos, quitando esta parte de la célula y que se formó el cuerpo, nacemos y existe una curva donde vamos creciendo, llegamos a un tope
para las mujeres a veces es, incluso piensen que en la edad donde las niñas son un poquito más altas que los niños, más pues con más cuerpo que los niños, pero el hombre sigue creciendo más. Hay un momento donde la mujer se detiene, el hombre sigue creciendo unos años más, pero los dos al llegar al crecimiento esperado por su talla, por sus padres, por su genética, existe una meseta en esta curva donde durante ciertos años ya no crece más, pero tampoco envejece. Es como una meseta dentro de esta curva. Y después empieza la cuestión de cuándo empieza el envejecimiento. Hay quienes dicen a los 26 años, hay quienes dicen a los 34, hay quienes dicen a los 40, y así hay muchos números que se han establecido. No existe uno, no existe algo que diga, no, ocurre a esta edad. No, no existe. Y además también depende de cada persona. Sin embargo, unos años más, unos años menos, sí está alrededor entre 26 años, 35, 30 y tantos años, en donde esta meseta empieza a decaer. Y aquí es lo interesante de cómo ocurre. Puede ser que después de la meseta vaya así, o puede ser que vaya lentamente y abarcando más tiempo. ¿De qué depende? Pues depende de muchos aspectos. Y aquí habría que preguntarnos por qué las personas envejecen de diferente manera. Pues tenemos factores internos y factores externos. Los factores internos, ay, no aparecieron aquí unas fotos, pero bueno, es en los factores internos sabemos que existe una disminución de la capacidad de adaptación de nuestros órganos, por lo tanto, del aparato y del sistema, o sea, nuestro organismo. Hay una disminución de esa adaptación. Y con esa disminución va a disminuir también la capacidad de respuesta a los agentes que van a ser lesivos y que van a incidir en el envejecimiento de cada individuo. Entonces, dentro de los factores externos tenemos muchos. La alimentación se considera uno de los más importantes. No es lo mismo comer estas verduras y esta cosa sana pues, alimentos procesados, alimentos de mala calidad, azúcares tan conocidas, tan dañinas que las tenemos identificadas ahora, el uso de tabaco, el uso del alcohol, la exposición solar que también nos hace envejecer de una forma diferente, la contaminación en la que estamos actualmente, que los mares están contaminados, el aire está contaminado, todo este estilo de vida que son factores externos influyen de forma importante en la forma de envejecer de cada quien. Estos factores externos pueden ser negativos como esto, el uso de alcohol, de tabaco, o pueden ser hacia lo positivo, si llevamos una buena alimentación, si realizamos ejercicios, si no consumimos ese tabaco o alcohol, si evitamos la exposición solar, si evitamos cosas de contaminación de las aguas, de nuestros alimentos, podemos pensar que nuestra forma de envejecer sería pues mejor. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes no han escuchado, híjole, es que él nunca fumó y se infartó, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también hay otros factores que son inherentes a este proceso y a estos factores externos, pero que pueden acabar con la vida de una persona. Entonces, enfermedades genéticas, enfermedades adquiridas por esa persona, no sé, en el ambiente laboral, hay muchos factores que pueden determinar ese tipo de envejecimiento y nuestra muerte. Pero sabemos y conocemos que si llevamos todos estos factores externos hacia una forma positiva, pues obviamente tendremos mayor posibilidad de que nuestro envejecimiento sea satisfactorio. En esta disminución que hablamos de los factores intrínsecos de la capacidad de adaptarse de nuestras células,
hay dos puntos pivote que yo consideraría que son los más difíciles para un adulto mayor. Y esa es, uno, la pérdida de la función mental. Y ahorita vamos a ver la otra. De la función mental les tengo algo que decir. Pues, obviamente, ¿cuáles son las características del envejecimiento en esta área de función mental? Va a haber la aparición de trastornos cognitivos, vamos a presentar una pérdida de la capacidad de asociación de ideas, y ahí recordemos que 5 millones de personas en Estados Unidos padecen de Alzheimer y de otras demencias, no solamente Alzheimer, ¿no? 1/3 de adultos mayores mueren con Alzheimer actualmente en Estados Unidos, ya sea la enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Pero esto también tiene un costo muy importante. Fíjense cómo en Estados Unidos, en el 2017, el costo de la atención de estas demencias fue de 259 billones de dólares. Que, ojo, estamos esperando que para el 2050 aumente a 1.1 trillones de dólares. Entonces, por supuesto que es algo que, estudiándolo desde la salud pública, tenemos que voltear a ver y tenemos que darle respuesta. Así como tenemos la pérdida de la función mental, otro de los aspectos más difíciles para nosotros como seres humanos de transitar en el envejecimiento, uno es la pérdida de la función mental definitivamente, o piensen en la persona que amamos, el adulto mayor de casa que está transitando por una dificultad en todo su proceso, todo su entorno cognitivo, ¿no? O sea, es algo muy duro. Es ese, y también la pérdida de la movilidad. Porque además en la pérdida de la movilidad implica pérdida de la independencia y implica que la familia tenga que sostener a este adulto mayor en su desplazamiento, en su cuidado, en sus actividades. Entonces, ahí las características del envejecimiento en esta pérdida sería la pérdida progresiva, primero de la fuerza muscular y de la vitalidad. Y ojo, este punto me encanta porque yo resueno muchísimo con muchos de los estudios que existen en el envejecimiento, que un punto pivote para que el envejecimiento llegue a esa etapa donde ya no es reversible y que todo se nos complica con el adulto mayor es la pérdida de masa muscular. Entonces, esto es un punto que, bueno, por eso me gustó muchísimo el hablar cómo cuido a mi paciente. Sí, sí es importante el ojo, pero también tenemos que estar viendo al adulto como una persona completa, no nada más los ojos. Tenemos que asegurarnos que una persona esté en su entorno, en su vida, sin esta pérdida de fuerza muscular. Y entonces, ¿qué debemos de favorecer? Que no pierda la masa muscular. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Ingiriendo proteína, pero sobre todo moviendo esos músculos. Y muchas veces yo sé que es pesado que un adulto mayor quiera levantar las piernas, hacer hacer este ejercicio de doblar y tocar el piso, pero es lo único que va a favorecer que el envejecimiento no se desencadene de una manera que ya no pueda frenarse. Este punto es el punto pivote que puede deteriorar a la persona de una forma muy, muy importante. Obviamente, con esa pérdida de fuerza muscular y de masa muscular, agilidad para el movimiento y pérdida de la capacidad de reacción refleja. Y entonces es cuando empieza el temor de moverme, ¿no? No es que y ya no soy tan ágil por no estar favoreciendo ese movimiento. También se presenta como característica la degeneración de estructuras osteoarticulares y obviamente
Si no lo estamos moviendo, son articulaciones que van a irse atrofiando poco a poco. ¿Y qué vamos a tener como consecuencia? La pérdida del balance en el adulto mayor. Y con la pérdida del balance van a presentarse caídas, que recordemos que el 30% de los adultos mayores la presentan. ¿Cuándo es cuando más la presentan? Bueno, cuando se paran al baño en la noche. Y ahí es donde, nuevamente, podemos cambiar el resultado de una caída si nos aseguramos que de la cama donde se despierta al baño donde tiene que pararse, haya cierta iluminación y haya ciertas zonas arquitectónicas donde él pueda sostenerse y no caer, que no haya tapetes. Y ojo, aún así, desafortunadamente tenemos adultos mayores, cuando yo siempre se cayó, y se cayó, a mí me llama mucho la atención y siempre averiguo cómo fue esa caída. ¿Fue porque no vio algo que estaba en el piso o fue por pérdida de masa muscular en donde se sintió, perdió el balance y cayó? Son completamente dos cosas diferentes, porque en una es el actuar de la baja visión, de la discapacidad visual, porque no lo está viendo, y en la otra es completamente diferente, ¿no? Entonces, siempre en la evaluación del adulto mayor tenemos que diferenciar, porque tenemos que aportar y tenemos que sostener la parte que está haciendo esas caídas, que pueden ser una o varias, y que desafortunadamente muchas de ellas acaban en fracturas, principalmente de cadera, de cabeza de fémur, etcétera. Pero también tiene un costo muy importante estas caídas en cuestión económica. Fíjense que el año pasado se hablaba de 31 billones de dólares en fracturas en adultos mayores en Estados Unidos. Entonces, sí son pues datos para voltear a ver. Ahora bien, dentro de otras características que son la movilidad, la parte cognitiva, están otro que últimamente me ha tenido fascinada y he estado repasando es la alteración del sueño en el adulto mayor. La alteración del sueño, hay mucho que decir al respecto, muchísimo, hasta para una persona joven. Sin embargo, bueno, el por qué yo me he adentrado mucho es que como glaucomatóloga sí juega un papel muy importante en el glaucoma, ¿no? Pero también ya solo el estudiar el sueño. Fíjense que a nivel del sistema cardiovascular, el tener un buen sueño es un estado de relajación cardiovascular. Desde una siesta, de minutos de 20 a 30 minutos, de 20 a 40 minutos, disminuye de 10 a un 20% la presión intraocular, la presión sistémica arterial. Entonces, esto se considera en varias personas estudiosas del sueño como algo preventivo para una enfermedad cardiovascular, ¿no? Y esto no le damos muchas veces la importancia que esto tiene a un buen descanso, a unas medidas higiénicas de sueño que son conocidas y bueno, si se meten a internet, hay listas completas de cómo favorecer un descanso, hasta el hecho de poner abajo de la puerta para que no entre luz, no utilizar los celulares, no dormir con aparatos prendidos como son la televisión, nada que altere el ciclo del sueño. Pero muy importante es la consolidación de la memoria y de los procesos cerebrales. Yo solo quiero que sepan que ustedes van a ser capaces de retener todo lo que yo estoy diciendo en un 80% el día de mañana si duermen bien esta noche. Si tienen un mal sueño que no sea reparador,
que no permita esos procesos cerebrales, no van a recordar el 80%. Dependiendo cuánto duerman, va a ser lo que van a recordar de esta plática. Probablemente digan, ah, sí, se habló nos dijo nos dijo el programa, pero no van a recordar datos que les di si no tienen un sueño reparador. Si lo tienen, recordarán el 80%. Y eso se me hace otra cosa que es como, wow, o sea, ¿por qué? Porque una persona tiene la capacidad de dormir sus 8 o 10 horas, mientras hay personas que solo piensan piensan que tienen un sueño reparador y profundo durmiendo 3 o 4 horas, ¿no? Incluso hay personas que lo hacen en menos. Yo, gracias a Dios, estoy en el equipo del buen dormir. Y sí, a mí no hay nada que me ponga en más conflictos. Cuando yo hacía curvas tonométricas nocturnas para mis pacientes con glaucoma, me encantaba porque es estar con el paciente, es ver cómo cambia la presión, hacer una buena toma, todo esto. Pero la realidad es que al otro día yo estaba hecha pomada porque a mí, en mi sueño reparador, estar bloqueando cada cierto tiempo, despiértate, duérmete, despiértate y duérmete, pero ya no dormiste igual y en este tiempo que tenías media hora, una hora para dormir, 2 horas, solamente pude descansar 15 minutos. Al otro día decía yo, ¿qué fue esto? ¿No? Entonces, cada quien, eso también es algo muy personal, el ciclo circadiano, pero es súper interesante y yo los invito de verdad que estudien este tema, no solo en el adulto mayor, sino en ustedes. ¿Cómo se da esto del ciclo circadiano? ¿Cómo nos quedamos dormidos? ¿Por qué unos tienen que usar melatonina? Hay otros que ni con melatonina logran conciliar el sueño. Hay personas que toman pastillas para dormir, pero esas mismas personas pueden tomar pastillas para despertarse. Es un mundo el saber de esto. Otras características generales del proceso de envejecimiento es el aumento de la presión arterial. Es también el aumento en los varones de volumen de la próstata, con riesgo de cáncer. Hay también disminución de las respuestas inmunitarias. Hay disminución del colágeno de nuestra piel. Entonces aparecen las arrugas y la flacidez de la piel. Hay distensión creciente de los tejidos de sostén muscular y en eso obviamente sabemos que eso es con la gravedad y el paso de los años, pues la caída de los senos de la mujer, la pérdida de la tonicidad de nuestros músculos, aún incluso haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, aunque obviamente ayuda y aunque ya les comenté que es algo que tenemos que procurar en el adulto mayor, pues el paso del tiempo podemos ver que es una piel de un adulto mayor que está ejercitado, pero sabemos que es un adulto mayor. ¿Por qué? Porque inexorablemente el envejecimiento va a continuar. También podemos ver la pérdida progresiva de los sentidos del gusto, de la audición y obviamente de lo que nos compete más en este curso, la visión. Pero se me hace nuevamente, o sea, maravilloso, porque un adulto deja de comer, ¿no? Tanto que nos encontramos con que es que si hablamos con ellos y si los escuchamos, vamos a escuchar que ya no me sabe igual el alimento. No, es que ya no se me antoja esto. Ya tengo más preferencia por esto. Oye, mamá, oye, tío, es que antes te gustaba mucho, sí, pero ya no me sabe igual. ¿Se pueden imaginar, además, la repercusión psicológica que esto tiene en el adulto mayor? Imagínense ya no disfrutar de lo que nos gustaba. No me imagino que me deje de gustar el chocolate. Pero ¿qué va a pasar cuando yo tenga esta pérdida progresiva de mis papilas gustativas y ya no me sepa igual? Hoy, por ejemplo, lo veo y cuando ellos me dicen eso, ¿quién soy yo para no entender que a una persona ya no le sabe igual la comida? Claro, aquí no son solo los insumos, puede ser que le cocinemos el caldito de pollo como ella incluso lo hacía, pero ya no le sabe igual. Sus papilas gustativas, al perder la capacidad con el tiempo
la pérdida de cada papila, la erosión que en ella se presenta como un proceso del envejecimiento hacen que esa persona no le sepan los sabores igual. ¿Por qué no podríamos entender que está en este cambio y que entonces quizá, oye, bueno, vamos a hacerlo así, de tal forma, vamos a condimentarlo con más hierbas, vamos a dar consejos donde no sea el alimento lo que empieza a desencadenar de forma negativa el deterioro del adulto. Y ahí recordemos de las primeras diapositivas lo de la alimentación, ¿no? De que sean alimentos sanos, que no sea, bueno, entonces cómete porque eso es típico en los adultos mayores, tómate tu cafecito con tu pancito. No, necesitamos proteína, necesitamos 1.1 gramos de proteína por cada kilo de peso, de 1 a 3, para que el adulto mayor mantenga el músculo que requiere. Eso quiere decir que realmente es bastante proteína la que va a requerir. ¿Y qué te desayunaste? Mi fruta y pues tomé un poquito de fruta, mi pan y mi café. No, necesitamos proteínas en estas personas. Ni hablar de la pérdida de la audición, tan común también en nuestros adultos y además acompañada por vértigo, ¿no? ¿Cuántas veces no llegan a la consulta oftalmológica es que me mandaron aquí para checar que no también sea porque todo me da vueltas y veo cómo, pero no es lo visual, es el vértigo y es otro sistema lo que está mal funcionando. Y bueno, ni hablar de la visión, que ya lo hablaremos, de las patologías principales que pueden generar una discapacidad visual en el adulto mayor y el deterioro, la pérdida progresiva del sentido de la vista. Y por último, otra característica general del proceso de envejecimiento es la pérdida progresiva de la libido, la andropausia en el hombre y la menopausia en la mujer. Y que, ojo, aunque también tiene ciertas excepciones para cada organismo, pues sí, son los periodos donde en general disminuye ese instinto sexual de la persona. Así es que voy a desglosar un poquito cómo va a funcionar este curso, cómo se nos ocurrió armarlo. Y para esto voy a empezar con decirles a ustedes que no voy a ser yo exclusivamente quien lo dé. Voy a estar acompañada de nada menos y nada más que nuestra querida licenciada en optometría, Ceci Islas. Cecilia Islas es todo un personaje y me encanta compartir esto con ella porque ella incluso tiene un diplomado ante la UNAM para el estudio del paciente geriátrico y la visión baja. Entonces, creo que vamos a divertirnos mucho el cómo ideamos estos temas para desarrollarles a ustedes lo mejor posible de nosotras. Vamos a ver el 9 de julio y esto lo hice, ¿cómo surgió esta idea? Fue por muchas preguntas que nos hacen en consulta, ¿no? Entonces, y siendo como fue el título, ¿cómo cuido a mi paciente adulto mayor? Pues, ¿cómo contesto estas preguntas que son tan importantes y necesarias saber? Obviamente, hablando del deterioro visual y que puede esa persona estar en discapacidad visual, vamos a empezar el 9 de julio con qué es la visión baja. Vamos a hablar un poquito de estadísticas, de conceptos, de definiciones de lo que es la visión baja, quién la presenta, cuándo se presenta, cómo se presenta, qué nos dice la OMS acerca de esto. Va a ser, obviamente, esa plática en sí podría llevarnos horas. Entonces, no, vamos a dividir, va a ser con datos certeros,
más cortitos y que involucren, no vamos a hablar de discapacidad de estadística en niños, ¿no? Pero vamos a hablar de qué porcentaje de los adultos mayores ocupan una estadística en la discapacidad visual. Les decía que en la segunda parte vamos a hablar qué hay para en esta parte refractiva. Todos sabemos que tenemos que tener a nuestro adulto mayor con su mejor corrección aérea. Ajá. Pero solamente hay eso, solamente hay lentes. Ya no hay más ayudas para ellos que un lente. Y si sí hay, ¿qué otras ayudas existen? ¿Y en qué momentos deben de ocupar los adultos mayores? Ahora, ¿se puede mejorar esa integración de la visión en el adulto mayor? ¿Y cómo? ¿Va a requerir una rehabilitación? Y si va a requerir esa rehabilitación, ¿qué ejercicios se hacen en la rehabilitación de estos adultos mayores? Lo importante es que siempre recordemos esto, siempre puede ofrecerse algo al paciente para mejorar su calidad de vida y desde una certera refracción, y recordemos ahí que es una de las principales causas de discapacidad visual, el no tener una refracción correcta. Entonces, el 9 de julio estos van a ser los temas que vamos a tocar: visión baja, estadística y epidemiología, como les dije, causas de visión baja. Vamos a hablar un poquito de calidad de vida, vamos a hablar de envejecimiento, pero vamos a hablar del impacto de la discapacidad visual en ese adulto mayor, que es lo que nos ocupa en AVER, ¿no? Que es lo que hacemos en AVER. Vamos a ver la prescripción visual y las ayudas ópticas de esta persona, vamos a ver estrategias que se usan en la rehabilitación visual y vamos, lo que les decía, potencializar y reeducar toda la parte óptico-perceptiva en el paciente geriátrico con discapacidad visual. Cosas que también lo hacemos en niños, también lo hacemos pero con ejercicios enfocados al adulto mayor. Después, el 16 de julio, estas son las palabras, las preguntas que me hicieron pensar en estos temas. ¿Es normal que un adulto mayor vea mal? Eso, hoy estaba con una persona y me decía, bueno, es que entiendo que ahora ya mi vista, pues es normal, pues ya soy grande y es normal que yo vea mal. No, yo tengo pacientes de 98 años que ven perfecto, ven 20, 25 más. Ajá. Entonces, no es normal. O sea, no normalicemos la visión mala en un adulto mayor por la edad. No necesariamente tendría que estar afectada su visión. Entonces, ahí es la pregunta, ¿realmente todos los adultos mayores ven mal? No. ¿Siempre va a tener una persona cataratas? No, tampoco. ¿Qué enfermedades del ojo son comunes en esta edad, ¿no? ¿Cómo se debe explorar a un adulto mayor? ¿Es exactamente igual que un joven en las mismas condiciones? ¿Cómo es la exploración en esta persona? Entonces, y en la segunda parte, con Ceci, vamos a tratar el aspecto psicológico de este paciente. ¿Qué siente esta persona? Ajá. Y más, ¿qué siente esta persona por tener esa edad? Pero ¿qué siente cuando además tiene visión baja? Ajá. ¿Cómo puede él seguir con su vida? ¿Va a ser igual esa vida? ¿Va a ser independiente como lo fue? Y si no lo va a hacer, ¿hasta qué grado sí lo puede llegar a hacer? Puede ser que ya no maneje por otras habilidades, no por lo visual, ¿eh? Pero puede ser que ya no tenga la capacidad de conducir un auto y no por lo visual, nuevamente estoy hablando, por la parte motriz. Ajá. Pero esa actividad, el quitarle esa actividad, ¿va a cambiar su vida? Hay muchos pacientes que se deprimen nada más por eso. Tenemos que siempre buscar cómo sumar a la vida de esta persona
y no de restringirle las actividades. Quizá explicándole, sí, sí vas a poder ir a hacer tus cosas, pero ya no manejando. Ahora te va a llevar tu nieto, ahora vas a tomar un Uber, ahora vamos a estar vigilando esta parte. Pero el aspecto psicológico de estas repercusiones en la pérdida de la independencia es muy, muy importante. ¿Cambia su entorno familiar? Sí, muchas veces, pues de ser ese padre fuerte, ese padre que solventaba todo, es momento de cambiar los roles en la familia para beneficio de esta persona, ¿no? Y más también en la parte social. Fíjese, doctora, que ahora yo ya no puedo ir a jugar con mis amigos, porque no, incluso cuando juego con ellos, no veo las cartas que nos juntábamos para jugar cartas y yo ya no las veo, ya me voy. Es una situación que puede ir excluyendo en la parte social a nuestro paciente, a nuestra persona, a nuestro adulto mayor. ¿Con qué recursos cuenta? ¿Tiene el apoyo de la familia? Recuerden además que es un momento de muchas pérdidas en la vida de un adulto mayor. Pérdida, para empezar, de la fuerza, de pérdida de la capacidad de nuestro organismo de continuar en esta homeostasis que conocimos durante muchos años. Entonces, tenemos una pérdida física importante, pero pérdida también del trabajo, porque ya me estoy jubilando, pérdida a veces de la pareja. Y esas dos cosas, la pérdida del trabajo y la pérdida de la pareja, son ya en sí un tema para en el aspecto psicológico de un adulto mayor estar muy mal. Entonces, si además a esto lo hacemos más complejo con la parte visual, ¿qué nos queda en esta vida? ¿Qué ánimo, con qué ánimo puede seguir esta persona? Esta parte es muy, muy importante y la vamos a abordar el 16 de julio. ¿Quién debe atenderlos? El psiquiatra, pueden tener una terapia, puede resolverlo esta persona a nivel familiar. Todas estas preguntas nos hizo ver y vamos a hacerlo el 16 de julio. En la primera parte vamos a ver los cambios normales de la visión en el adulto, que es lo esperable, las principales patologías que generan visión baja. Vamos a saber cómo debemos explorar al adulto mayor. Pero en la segunda parte vamos a hablar todos estos aspectos de la parte psicosocial de esta persona. ¿Cómo es la psicología en el adulto mayor con discapacidad visual? ¿Cuáles son las características con las que esta persona va a hacer un ajuste ante la discapacidad visual, ante la visión baja? ¿Cuál es la importancia de los recursos personales? Mi capacidad de sobrepasar esto o sociales que yo tenga para afrontar la discapacidad visual. ¿Qué habilidades deseadas deben de tener los profesionales que estamos tratando a esta persona? Porque, ojo, también estas personas tienen un aspecto psicológico que tratar para poder contener a esta persona. O sea, no nos detenemos, y lo vamos a hablar rápidamente, cómo es el profesional que da la atención, porque no siempre vamos a estar ante un éxito en la discapacidad visual. ¿Cómo me afecta eso a mí? Y yo creo que todos los que nos hemos dedicado a la discapacidad visual, en algún momento, tarde que temprano, y va a ser más temprano que tarde, lo vamos a experimentar. ¿Qué tests existen que se pueden aplicar a la atención clínica en la parte psicológica de este paciente? Todo eso lo vamos a ver el 16 de julio. El 23 de julio me planteé estas preguntas. ¿Cómo puedo, o son preguntas que en algún momento se me han hecho, cómo puedo ayudar al adulto mayor que tengo en mi casa? ¿Cómo puedo ayudar a mi tío? ¿Cómo puedo ayudar a mi papá para facilitarle las cosas dentro de casas? ¿Qué cambios debo hacer para que sea un lugar seguro para él? Ajá. Oiga, muchas veces, oiga, y se cayó en el baño, pero ya hicieron este cambio, dejaron la luz prendida, no. O sea, ¿qué cambios debo de hacer? Vamos a tocar muchos aspectos.
¿Existen instrumentos que le ayuden a lograr continuar con su vida de una forma independiente y autosuficiente? Sí, sí existen y ya las conocerán a través de este programa para el 23 de julio. La primera parte van a ser consejos prácticos para el adulto mayor con discapacidad visual, la atención del adulto mayor con discapacidad visual y sus requerimientos específicos para las actividades, las necesidades arquitectónicas que les estaba comentando, y el uso adecuado de los enseres que con frecuencia ellos utilizan. Y en la segunda parte van a ser consejos enfocados 100% así en cosas de actividades de la vida diaria que son básicas, otras que son más avanzadas y actividades de la vida diaria instrumentales. Todo esto va a ser en una disposición vamos a hacerlo en un mini taller que ya les pediremos antes que tengan a la mano ciertas cosas para que lo vivencien como un mini taller dado en línea. Y el 30 de julio, que va a ser la última clase que vamos a tener, me brincaron estas preguntas. ¿Qué otros consejos puedo dar al adulto mayor con discapacidad visual en su trabajo? O sea, ya no en casa, en su trabajo, al salir de casa, logrando su independencia. ¿Cómo involucro a su familia? Y para esto, en la segunda parte, vamos a contestarlo de esta forma. ¿Cuáles son los actores principales en el apoyo del adulto mayor? ¿Quiénes debemos de estar involucrados ahí? ¿Quiénes debemos de participar en esta atención? ¿Existen grupos que puedan contener a esta persona, a este adulto mayor? ¿Cuáles son sus redes de apoyo? Desde la familia hasta grupos sociales. ¿Cuáles son esas redes de apoyo? ¿Y cómo puedo formarlas si no la tienen? Ajá. Entonces, para esto, en la primera parte vamos a ver consejos prácticos, como los de una clase anterior, y cómo lograr una rehabilitación exitosa en el adulto mayor con discapacidad visual. En la segunda parte vamos a hablar de la atención interdisciplinaria en el adulto geriátrico, las redes de apoyo con los que se cuenta y la activación de los grupos. Y pues yo creo que hablar de todo esto en 2 horas, en 4 sesiones, es muy, muy complejo, pero vamos a dar los puntos más importantes para poder lograrlo. Quiero acabar con este pensamiento que desde que lo leí se convirtió en algo para mí que día a día me mueve a recibir a un adulto mayor con mi mejor sonrisa, como si fuera la última vez que alguien va a tener la oportunidad de atenderlo. Y quizás sea cierto. Hablando desde lo esperado en la vida, ¿no? Porque no desde que también existe, ahí ya es que está quitándonos el oxígeno. Una de las frases más terribles que yo he escuchado es que nadie le ha dicho que ya nos está quitando. No, hay que amarlos, hay que contenerlos, hay que aprender de ellos, hay que cuidarlos, hay que vivirlos además. Están en un momento de su vida que no están aquí para otra cosa que no sea disfrutar. Debemos hacer que nuestros adultos mayores disfruten en calidad, disfruten en tiempo con su familia, disfruten con amigos, disfruten con actividades que los llenen, disfruten con ese alimento que quizá sí, sus papilas gustativas ya no son iguales, pero ¿qué crees? Podemos condimentarlo diferente. Quizá ya oye un poquito menos, pero ¿qué crees? Podemos subirle al volumen a la música que le gustaba escuchar. O ¿cuántas veces no vemos a un adulto mayor aislado en su sordera de que no entiende con su familia qué están hablando, qué es esto? Bueno, acerquémonos a ellos, hablemos más fuerte, veamos qué timbres de voz pueden percibir, intentemos, si es el de una mujer, el de un hombre, que sea esa persona que le hable para integrarlos. Entonces, este pensamiento que es anónimo, de verdad que cuando lo vi me encantó y les digo, es lo que me hace recibir a estas personas con mi mejor sonrisa, con
la paciencia que pueda generar de forma más empática en ese momento. Se los comparto. Dice, dijo la anciana curandera del alma, no duele la espalda, duelen las cargas. No duelen los ojos, duele la injusticia. No duele mi mirada, duele el no ser vista. No duele la cabeza, duelen los pensamientos. No duele la garganta, duele lo que no se dice o se dice con furia. No duele el estómago, duele lo que el alma no digiere. No duele el hígado, duele la ira contenida. No duele el corazón, duele el amor. Y es precisamente él, el amor mismo, quien contiene la más poderosa medicina. Pues con esto les dejo aquí los datos de Ceci, los míos. Por su atención les agradezco. Hagamos de nuestros adultos mayores esto. Integremos un rompecabezas para ellos, para que sigan completos, sigan activos, sigan enteros y se vean, se perciban ellos mismos como la imagen de arriba, en su mejor posibilidad de ser, en su mejor bien, y no como en una pérdida como la imagen de abajo. Pues por su atención, de verdad, muchas gracias y los esperamos con todo cariño en este curso próximo que estaremos dando. Esto es un pensamiento que estaba yo hace poco leyendo en un trabajo de gerontología. No hagamos que la gente mayor dure más tiempo, sino que duren jóvenes más tiempo. Y bueno, qué mejor que esta mujer que acabamos desafortunadamente hace unos meses falleció, Apfel, a la derecha, que siempre mostró esa actitud, ¿no? Sintiéndose joven, como se ve ahí. Ya quisiera yo poderme arreglar como ella lo hacía. Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la atención y los dejo con mi querida maestra, la doctora Medina. Muchísimas gracias, Minei, por tu charla. Realmente nos deja mucho que pensar cuántas cosas podemos implementar, aconsejar y ver para vivir más felices, ¿sí? Mi padre, que transitó a la luz a los 96 años, alguna vez me decía que la vejez no era un buen negocio. Hagamos de esta vejez un buen negocio. Ujú. Y aquí tenemos el anuncio del curso que nos ha hecho favor Minei de platicarnos de esta manera tan agradable y tan detallada. Las fechas van a ser 4 martes del mes de julio, de las 7 a las 9 de la noche, hora de México, impartido por la doctora Mildred Fomo Guerra, quien es la coordinadora, y por la licenciada en optometría Cecilia Islas, que nos va a encantar verte, Ceci, nuevamente. La cuota de recuperación son de 1,000 pesos. Por esta ocasión, habitualmente nuestros cursos son un poquito de mayor costo, pero hemos decidido tener esta cuota de recuperación para que pueda entrar cualquier persona que quiera hacerlo y saben que a ver también tendrá posibilidades de algún tipo de beca, algún tipo de ayuda a quien esté interesada en ella. Nos interesa la difusión y el aprendizaje. Perdón, Luisa, acabo de ver algo que escribías. ¿Quieres comentarlo? Solo, sí, muchas gracias. Si Qué podemos gusto difundir, saludarte. igual, gracias. Podemos difundir esta foto con la Claro cuota que o sí, claro que sí, nos dará Por muchísimo favor. gusto y te lo agradeceremos mucho. gracias. Entonces, Y yo, Ale, perdón, que es la parte de comunicación que nos hace favor de mandar todo esto. Sí, Luisa, dime. no es que yo ya entré un poquito tarde, pero sí, me voy a inscribir al curso
Comienza Y, el 9, ¿verdad? y 9. comienza el 9, son 4 martes, 9, 16, 23 y 30 de julio, ¿sí? La parte Gracias. de muy de visión baja no tendrá tanto detalle, es bastante más amplio, pero siempre podemos aprender cosas, definitivamente. Y más de estas maestras tan capacitadas. Los esperamos en este curso y de todas formas quiero comunicarles que este webinar quedará grabado y aparecerá en YouTube y también les mandaremos la información o si están pendientes de las redes sociales de Haber, seguramente ahí tendremos la información. ¿De acuerdo, Ale? Sí, seguir las redes. La verdad, esta parte la hace excelentemente Ale y entonces ella lo decide. Hola, buenas Agradezco noches. muchísimo a todos su presencia. Muchas gracias, Minei. Muchas gracias, Ceci, porque en toda la preparación y la organización del curso, sé que has estado ahí muy presente. Muchas gracias, Minei, por esta excelente webinar. Gracias a todos por estar por nosotros y muchísimas gracias a la parte de comunicación y de diseño gráfico por toda la información que nos hacen llegar de esta manera tan limpia, tan bonita, tan armónica. Y gracias por la grabación del webinar y seguramente la presencia en las redes. Pues que todos tengan muy buena noche y nos vemos el próximo martes a quienes gusten entrar al curso. Estamos a sus órdenes y bueno, a nuestros alumnos del diplomado actualmente tendremos algún regalito para ustedes y los egresados de nuestros exalumnos del diplomado seguramente también podemos apoyarlos de alguna manera. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, que Gracias, descansen. Ale, por Hasta estar luego. pendiente de la comunicación en Haber. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.